¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la sesión. Un segundo, por favor. Aquí está. Bueno, hemos ya finalizado con lo que viene a ser el tema de nefropatía diabética. Vamos a pasar a revisar la nefropatía hipertensiva, ¿no? ¿Cómo es que se va a desarrollar una enfermedad renal crónica producto de la hipertensión arterial? Entonces, vamos a conocer algunos determinantes para lo que viene a ser el desarrollo de daño glomerular en el contexto de una nefropatía hipertensiva. Primero, la presión arterial sistémica, ¿no? Entonces, una elevación en la presión arterial sistémica, hemos mencionado nosotros que la presión, que es fuerza sobre área de superficie, va a terminar actuando como una noxa, ¿no? Puede terminar actuando como una noxa. Entonces, cuando tenemos presiones arteriales por encima de los valores normales, esta presión puede terminar actuando como una noxa, no solo para el riñón, sino también para otros tejidos, como ya lo hemos mencionado previamente, puede también serlo para el encéfalo, para el cerebro, puede serlo también para la retina, ¿no? Por eso la retinopatía hipertensiva, ¿no? Entonces, la presión arterial sistémica, ¿no? Va a ser considerado, pues, como una noxa para esta órgano diana que va a ser el riñón. Pero sabemos nosotros que el riñón tiene mecanismos que le van a permitir autorregularse. O sea, esto quiere decir regular el grado de presión que le va a llegar al parénquima renal. Eso es importante tener en consideración. Por eso viene el segundo punto, ¿no? El grado de transmisión de dicha presión al capilar glomerular. Entonces, ya habíamos visto nosotros en el ciclo pasado, cuando tocamos el tema de fisiología cardiovascular y fisiología renal, que habían dos tipos de reflejo, ¿no? Un reflejo que es reflejo muscular, ¿no? Y un reflejo que era el reflejo túbulo glomerular, el cual ya hemos visto previamente, ¿no? Que se da entre la mácula densa y la célula glomerular, es el túbulo glomerular. Y tenemos el otro reflejo que es el reflejo muscular, que es un reflejo que va a darse en relación a los cambios de presión arterial. Si la presión arterial aumenta, el reflejo va a ser vasoconstricción. Si la presión arterial disminuye, el reflejo va a ser vasodilatación. Entonces vamos a revisar estos reflejos ya con más detalle. El sí, reflejo muscular lo vamos a revisar con más detalle porque el reflejo tubular ya hemos visto previamente, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros que este flujo sanguíneo renal va a ser autorregulado por el riñón, ¿no? A través de estos dos reflejos que hemos mencionado previamente. Entonces aquí tenemos nosotros nuestro glomérulo, aquí está nuestro de verde, nótese nuestro capilar glomerular. Tenemos aquí este espacio que viene a ser el espacio de Bowman, donde va a dirigirse el ultrafiltrado del capilar glomerular, y esta estructura que viene a ser la cápsula de Bowman, ¿no? Tenemos aquí a nuestra arteriola aferente, nuestra arteriola eferente, ¿no? Por aquí ingresa la sangre capilar glomerular y a través de la arteriola eferente sale la sangre capilar glomerular para ya posteriormente formar lo que hemos visto en las semanas previas, los capilares peritubulares. Y podemos notar que en íntima relación de la arteriola eferente se encuentra esta estructura, que es una estructura especializada del túbulo contorneado distal, que se conoce como la mácula densa. Son células especializadas que van a regular lo que viene a ser tanto la liberación de renina como lo que viene a ser el tono de la arteriola aferente. Entonces tenemos un reflejo tubulo-glomerular que se media a través de la interacción entre la mácula densa con las células justaglomerulares para determinar la liberación de renina. Y tenemos otro reflejo que es el reflejo muscular o miogénico, que es aquel reflejo que va a estar dado por que es un reflejo que va a darse dependiendo de los cambios de presión que le llegue a la arteriola aferente y también a las otras arterias que se encuentran en el parénquima renal. Entonces ya lo hemos mencionado, el reflejo miogénico va a ser de la siguiente forma: cuando aumente la presión, para poder disminuir la presión exagerada, en este caso que le esté llegando al glomérulo, el reflejo miogénico va a generar vasoconstricción. De esta forma disminuye la presión que le llega al glomérulo, ¿no? Para no generar, pues, daño a través de la presión. ¿Cómo llamamos al daño que sea a través de la presión? Barotrauma, barotrauma. Entonces, para disminuir la probabilidad de desencadenar un barotrauma. Cuando hay hipertensión, entonces se da vasoconstricción. Y cuando hay una disminución de la presión arterial, una hipotensión, se da una vasodilatación, pues para que pueda llegar mayor cantidad de sangre, ¿no? En este caso, el glómero.
Bueno, entonces hemos mencionado nosotros estos reflejos, el túbulo glomerular y el miogénico, que se van a encargar pues de regular la cantidad de sangre y la cantidad de presión que le va a llegar al glomérulo. Por ese motivo que estos forman parte del punto número 3, que es el grado de transmisión de dicha presión al capilar glomerular, ¿no? Por último, tenemos la susceptibilidad al barotrauma. Y no se olviden, por favor, de esto, que de todas las razas, la raza negra afroamericana es la que está más expuesta, ¿no? A tener, pues, un tejido, un glomérulo que puede estar susceptible a ya sea barotrauma o a daño inducido por, en este caso, la hiperglicemia u otras condiciones, ¿no? Entonces, la susceptibilidad al barotrauma, ¿no? Viene a ser la predisposición, en este caso genética, que poseen los individuos para poder desarrollar con mayor facilidad daño renal y enfermedad renal crónica, ¿no? Es por eso que van a ver ustedes que una de todas las razas de la que es más estudiada es la raza negra, la raza afroamericana, ¿no? Que posee una susceptibilidad genética, ¿no? Hacia lo que viene a ser en este caso el barotrauma. Bueno, vamos a discutir de manera breve respecto al reflejo miogénico. Este reflejo miogénico ya lo hemos comentado previamente, ¿no? Entonces, cuando la presión arterial aumenta, está llegando a un mayor volumen, una mayor perfusión, ¿no? Que está generando un aumento importante a nivel de la presión hidrostática capilar del glomérulo, que lleva pues a barotrauma, lo que va a generarse es lo siguiente, ¿no? Se va a desencadenar un estado de vasoconstricción, ¿no? Se va a generar un estado de vasoconstricción. ¿Y por qué motivo se va a desencadenar este estado de vasoconstricción? Porque vamos a ver nosotros que este músculo liso tiene receptores, ¿no? Para la presión, tiene vasoreceptores, ¿no? Y estos vasoreceptores, cuando se comprimen, se activan y favorecen la contracción del músculo liso. De esta forma se hace estado de vasoconstricción y la presión hidrostática capilar pues disminuye para poder evitar el barotrauma, ¿no? Aquí tiene usted una imagen donde podemos ver la autorregulación renal, la que hemos visto nosotros, la respuesta miogénica, y esta otra respuesta que hemos visto ya hasta el cansancio, que viene a ser el reflejo túbulo glomerular, ¿no? En el cual ya habíamos comentado nosotros cómo es que la mácula densa, a través de la producción, la liberación de la prostaglandina 2, iba a mediar un efecto de relajación, ¿no? Iba a mediar un efecto de relajación de la arteriola eh, aferente, ¿no? Iba a mediar un efecto de relajación de nuestra arteriola aferente. Y también de la misma forma iba a mediar un efecto de liberación de la renina, ¿no? Esto de aquí, ¿en qué momento se iba a dar? Pues se iba a terminar dando cuando nosotros teníamos una disminución en las concentraciones de sodio y de cloro que le llegaban al túbulo contorneado distal. Cuando se daba lo opuesto, habíamos comentado, llegaba una buena cantidad de sodio y de cloro, lo que iba a terminar aconteciendo iba a ser lo opuesto, ¿no? Iba a disminuir la actividad de la COX-2, iba a disminuir la liberación de prostaglandina 2 y lo que terminaba desencadenándose es una mayor producción de adenosina. Y esta adenosina iba a terminar favoreciendo lo que vendría a ser la eh, vasoconstricción de la arteriola aferente y también iba a limitar la liberación de renina, ¿no? Es importante para que ustedes lo puedan recordar, ¿no? Entonces, la respuesta de autorregulación renal que nos compete ahora, que está relacionada con el aumento de la presión que le está llegando a la arteriola aferente, viene a ser la respuesta miogénica. Entonces, aumenta lo que viene a ser la presión por un aumento de perfusión que está llegando al parénquima renal y como respuesta miogénica, ¿no? Como se da este aumento en lo que viene a ser la presión, hay unos receptores, unos vasoreceptores a nivel de la superficie del músculo liso que se van a activar favoreciendo la vasoconstricción, la constricción del músculo liso, ¿no? Y de esta forma disminuye la presión hidrostática, disminuye lo que viene a ser el barotrauma, ¿ya? No se olviden, por favor, este tema del barotrauma lo hemos visto ya previamente nosotros en el tema de nefropatía diabética, cuando hablamos respecto al componente de la hipertensión intraglomerular. Esto mismo se estaría dando pues ya de manera progresiva en el estatus de hipertensión arterial, ¿no? Va a darse un estatus de hipertensión arterial que puede terminar desencadenando pues esta hipertensión glomerular. Y esta hipertensión glomerular, recuerden ustedes, como parte de sus
afectaciones vendría a ser daño a nivel de los podocitos, barotrauma a nivel de los podocitos que llevaría a su desfacelación, y como se desfacelan, estaría exponiéndolos a proteinurias. Por eso que la hipertensión también puede estar asociada a la proteinuria, por este barotrauma que estamos comentando. Seguimos. Entonces, vamos a revisar nosotros aquí este gráfico de la nefroesclerosis hipertensiva, ¿no? ¿Por qué motivo nos tomamos el tiempo de hablar del tema de la autorregulación miogénica que hemos visto ya previamente? Porque en lo que respecta a la nefroesclerosis hipertensiva, vamos a tener dos teorías, ¿no?, que se apoyan entre sí. Vamos a tener dos tipos de glomérulos. Un glomérulo que va a tener el reflejo miogénico preservado. ¿Qué significa esto? Que el arteriol eferente va a estar de manera tónica en un estado de vasoconstricción. Y como va a estar en un estado tónico de vasoconstricción, ¿qué cosa es lo que va a terminar ocurriendo aquí? Va a haber una disminución de la perfusión del glomérulo, va a haber una disminución de lo que viene a ser la tasa de filtrado glomerular, ¿no?, a dicha región. Como disminuye la perfusión glomerular, pues obviamente estará expuesto el glomérulo a hipoxia. Y esta hipoxia va a terminar llevando a que las células a nivel glomerular comiencen a aumentar la producción de radicales libres, ¿no? Este aumento de producción de radicales libres termina generando daño a nivel del glomérulo, ¿no? Termina desencadenando por el daño, como es una anoxa, una actividad inflamatoria. Y a su vez también va a terminar estimulando lo que viene a ser sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no?, en estos glomérulos que se encuentren afectados, ¿no? No solo se queda aquí. Recuerde usted que del glomérulo va a salir la arteriola eferente para poder formar los capilares peritubulares que se van a encargar, pues, de irrigar los túbulos. Y esto también explicaría, pues, por qué, más allá de haber isquemia glomerular, también está llevando una menor cantidad de sangre hacia los túbulos, pues desencadenando el mismo motivo de hipoxia y formación de radicales libres a nivel tubular. ¿Esto que va a terminar generando? Va a terminar desencadenando una fibrosis glomerular. Em, Hay un patrón que se va a dar en estos glomérulos que se encuentran hipoperfundidos por el reflejo miogénico exagerado, que viene a ser el patrón de obsolescencia glomerular. Vamos a tener un glomérulo, una masa glomerular que va a estar fibrosada, retraída, y un espacio de Bowman que se va a encontrar completamente lleno de tejido cicatricial de colágeno. Esto va a llevar, pues obviamente, no hay que pues, demorar tanto tiempo en mencionarlo, va a llevar pues a un estatus de nefroesclerosis que de manera progresiva va a llevar a enfermedad renal crónica. Este es un primer patrón en el cual se ha mantenido este reflejo miogénico en un paciente hipertenso y pues se mantiene pues en relación al aumento pues de la presión arterial sistémica, ¿no? Pero a su vez vamos a también tener otro patrón, un patrón en el cual el reflejo miogénico se ha perdido. O sea, se perdió el reflejo miogénico, profesor, en estos pacientes. Exactamente, se ha perdido. ¿Por qué motivo, profesor, se ha perdido este reflejo miogénico? Porque esta noxa, que es la presión, va a comenzar a desencadenar el acúmulo de tejido hialino a nivel de la íntima de las arteriolas. Este acúmulo de tejido hialino a nivel de la íntima se va a sumar también junto con una atrofia de la media. Sabemos nosotros que en la media están ubicadas las fibras musculares lisas. Esto va a llevar a que la arteriola no pierda su capacidad de reflejo miogénico, ¿no? ¿Por qué? Porque está disminuyendo lo que viene a ser la capacidad contráctil de esta arteriola, y este depósito de tejido hialino, esta hialinosis arteriolar, pues evita que puedan haber cambios también, ¿no?, que disminuya pues la luz cuando está elevada la presión arterial en dicha arteriola. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues disminuye la capacidad contráctil de la arteriola, disminuye la capacidad de poder realizar vasoconstricción. Y como disminuye dicha capacidad, va a llegar un mayor volumen de sangre al glomérulo. Y como le llega un mayor volumen de sangre al glomérulo, va a aumentar la presión glomerular, llevándolo a un estado de hipertensión glomerular. Y esta hipertensión glomerular va a generar barotrauma sobre los podocitos, llevando a la pérdida de los podocitos, desencadenando proteinuria. Y también recuerden que este trauma sobre los podocitos va a también llevar a lo que viene a ser una transición epitelio-mesenquimal, ¿no?, haciendo que se diferencien estos en miofibroblastos. A su vez, también este barotrauma va a terminar activando las células mesanquiales,
para que comiencen a diferenciarse también en miofibroblastos, comiencen a depositar una mayor cantidad de matriz extracelular, ¿no? Generando pues un estatus de expansión mesangial, ¿no? Un estatus de expansión mesangial. Primero comienzan a proliferar las células mesangiales, comienza a expandirse lo que viene a ser el glomérulo y da un aspecto de hipertrofia glomerular, pero que posteriormente va a terminar migrando hacia un patrón de glomeruloesclerosis, ¿no? De fibrosis glomerular, por esta diferenciación de los podocitos a miofibroblastos y por la activación y diferenciación de los mesangiocitos a miofibroblastos. Y eso termina pues llevando a la pérdida de la actividad del glomérulo, llevándonos pues a una enfermedad renal crónica. Estos vienen a ser los dos mecanismos que se van a dar a nivel de la nefropatía hipertensiva, ¿no? Un efecto de nefroesclerosis, ¿no? Que esos son los dos patrones glomerulares que podemos esperar. Profesor, en, en este patrón de reflejo miogénico disminuido, esta glomerulosclerosis, ¿cuál sería uno de los patrones clásicos asociados? Uno de los patrones clásicos asociados que vamos a ver nosotros va a ser el patrón de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Es por ese motivo cuando tocamos síndrome nefrótico, recordarán ustedes que asociado a la glomerulosclerosis focal y segmentaria estaba pues la hipertensión. Aquí está lo que hemos mencionado, los dos modelos de esclerosis glomerular por hipertensión, el de reflejo miogénico preservado, que es el que está en el mapa conceptual a la izquierda, y el de reflejo miogénico disminuido, que es el que está en el mapa conceptual a la derecha, ¿no? Entonces tenemos aquí la nefroesclerosis hipertensiva. En esa nefroesclerosis hipertensiva hemos comentado, en hipertensión vamos a tener esta elevación de la angiotensina 2 que termina interactuando sobre su receptor AT1. Este de aquí termina activando una serie de cascadas intracelulares a nivel de las células de los podocitos, de los mesangiocitos, ¿no? Y también a través del epitelio tubular que termina generando el EMT. Profesor, ¿qué es el EMT? Ya lo hemos visto en nefropatía diabética, que es la transición epitelio-mesenquimal, ¿no? Que va a hacer que los podocitos, que las células tubulares, ¿no? También que los mesangiocitos pues se diferencien de miofibroblastos y se desarrolla un patrón esclerótico, fibrótico a nivel glomerular y a nivel tubular. Nótese por favor también cómo la misma angiotensina nos va a activar a otra molécula importante que hemos discutido nosotros, que era el factor de crecimiento transformante beta, que faltaba uno, ¿no? El cual entre otro con su receptor también va a terminar desencadenando este patrón de transición epitelio-mesenquimal con la respectiva fibrosis tisular. Continuamos. Esta imagen también es para que usted pueda identificar, ¿no?, a la angiotensina 2 que está aumentada en esta patología hipertensiva, identificar cómo es que se relaciona con el aumento del factor de crecimiento transformante beta, cómo es que la angiotensina 2 se termina también, ya lo hemos visto en situaciones previas, asociando un aumento de la presión hidrostática capilar del glomérulo, llevando pues a daño, a barotrauma de células endoteliales de mesangio, de lo que viene a ser también los podocitos, llevando a un daño de injuria directa y por último pues llevándonos a un estatus de esclerosis glomerular y fibrosis túbulo intersticial. Ya lo hemos visto previamente, importante que lo recuerden. Eso es lo que ya habíamos discutido. El efecto del factor de crecimiento transformante beta 1, que también va a estar implicado en la nefropatía hipertensiva, que ya lo hemos discutido con detalle en el tema de la nefropatía diabética, es lo mismo que va a terminar desencadenando, va a ser que los podocitos y las células tubulares se diferencien en miofibroblastos, va a llevar a la glomerulosclerosis y a la fibrosis tubulointersticial, va a estimular a los miofibroblastos también a los mesangiocitos a diferenciarse en miofibroblastos, va a llevar a una expansión mesangial con depósito de matriz celular a nivel del mesangio, ¿no? Y vamos a ver que también se va a estimular un mayor depósito de matriz celular a nivel glomerular e intersticial, ¿no? Y de esta forma tenemos lo que ya les había comentado, glomerulosclerosis y fibrosis túbulo intersticial. Aquí tiene usted un patrón de obsolescencia glomerular, ¿no?, que se daba por la hipoperfusión glomerular, por la isquemia, ¿no? Nótese, aquí tiene usted el glomérulo. ¿Y qué es lo que podemos ver, profesor? Podemos ver por aquí a un glomérulo que se encuentra colapsado, ¿no? Completamente fibrosado y colapsado. Y podemos ver aquí
esta estructura por nuestra pasión de puntero que viene a ser la cápsula de Bowman. Y en el espacio de Bowman puedo visualizar lo que viene a ser el tejido cicatrizal, ¿no? El colágeno, ¿no? Esto es lo que podemos ver en una obsolescencia glomerular, ¿no? Como parte de un glomérulo en un patrón isquémico. Tenemos ahora el glomérulo hipertrófico y la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que se asocia pues a un glomérulo que tiene su reflejo miogénico ya alterado. ¿Qué podemos ver? Podemos ver focos de esclerosis a nivel glomerular. Puedo ver un glomérulo hipercelular. Eso es lo que estoy visualizando acá. Está, ¿no? Focos de esclerosis, ¿no? Porciones del glomérulo que se encuentran esclerosadas. Y puedo evidenciar también a las arteriolas, la arteriola aferente, que se encuentra pues a nivel de la íntima con un acúmulo de componente hialino, ¿no? Una hialinosis, ¿no? De la íntima y una atrofia de la túnica media, ¿no? De esta arteriola. Esto termina llevando pues a una incapacidad de poder regular lo que viene a ser el tono vascular, llevando un estatus de hipertensión glomerular, ¿no? Ahí está lo que les había comentado previamente. Bueno, entonces, no se olviden, por favor, esto ya lo discutimos, que era el tema de la hipertensión glomerular. Habíamos comentado nosotros que al haber darse un estatus de hipertensión glomerular, esto va a terminar desencadenando un barotrauma a nivel de los podocitos que lleva a su desfacelación. Y al llevar a su desfacelación va a afectar lo que viene a ser el diafragma de filtrado glomerular, exponiendo a dicho glomérulo por el mismo barotrauma a un estatus de proteinuria. Es por eso que en pacientes que tienen hipertensión sistólica aislada, pues puede también evidenciarse cierto grado de albuminuria proteinuria, ¿no? Entonces no se olviden por favor de este dato. Esto vendría a ser entonces con relación al desarrollo de una enfermedad, ¿no? De una hipertensión arterial que desencadena pues una nefropatía hipertensiva, ¿no? Entonces, muy bien, ahora nos está faltando revisar el tema de eh, las glomerulopatías, cómo nos llevan a la enfermedad renal crónica. Y vamos a ver la poliquistosis y la amiloidosis, cómo nos lleva a una enfermedad renal crónica. Y después vamos a ver cómo todas estas vías pues, nos llevan a un círculo vicioso, ¿no? De daño y esclerosis a nivel renal, ¿no? O sea, la vía común, ¿no? De cómo es que llevan a un círculo vicioso de esclerosis a nivel renal, glomerular y tubular, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar un ratito.